Conecta, lidera, crece. Bienvenidos a Nexus On Air, el punto de encuentro entre quienes sueñan en grande y quienes hacen que las cosas pasen. Soy Alejandra Rodríguez y esto acaba de comenzar. Bienvenidas y bienvenidos a Nexus On Air, un espacio donde exploramos el liderazgo con propósito, la educación transformadora y la innovación que conecta. Hoy nos acompaña una mujer extraordinaria, filósofa, escritora, investigadora y referente internacional en inteligencia artificial y educación. Desde Colombia nos honra con su presencia la doctora Paula Andrea Mora Pedreros. Es licenciada en Filosofía y Letras, magíster en Tecnología Educativa y Etnoliteratura, doctora en Filosofía con línea en Inteligencia Artificial. Es CEO de Única Asesoría, investigadora en MinCiencias, docente universitaria y Chief Aid Officer en importantes instituciones jurídicas de México. Prepárate para un episodio que nos desafía a pensar, a aprender y a crear humanidad con tecnología. Bienvenida, Paula. Alejandra, muy buenos días, muchísimas gracias. Qué gusto estar en este espacio donde no solamente conectamos, sino que también evidenciamos transformaciones para todas las mujeres que nos siguen. Bueno, estamos deseando de saber de ti, que nos cuentes toda esa trayectoria que tienes, así que vamos a comenzar con la sección número 1 de nuestro programa. Sección 1. Conecta en 5. Una idea, una historia o una mirada que despierta tu liderazgo interior. Paula, bienvenida de nuevo. Tu formación combina filosofía, literatura, pedagogía, tecnología. Cuéntanos, ¿cómo nace tu fascinación por el cruce entre la filosofía y la tecnología? Yo creo que no podría haber un espacio más ideal de lo que desde muy pequeña fue dispersa. Era de las típicas niñas en el aula que si algo pasaba, si alguien entraba, algo salía, yo inmediatamente desatendía el principal foco y atendía el foco secundario. Esa dispersión se fue transformando en hambre de saber, en ese deseo de poder conocer todo aquello que rodea, todo aquello que se mueve alrededor mío y que no solamente quería una línea, sino múltiples líneas a mi alrededor. Por eso, desde ese ejercicio, cuando yo decido estudiar filosofía más por un criterio reflexivo, porque en mi familia había como que la decisión en que pudiera tomar más bien derecho, aunque terminé trabajando en un programa de derecho, entendí que la filosofía nos da esa planimetría, ese escenario de visión histórica, de visión multilingüe a través de los filósofos, de visión hacia el futuro. Entonces esa planimetría me fascinó. Y ligado a ello, pues tuve incursión, afortunadamente por mi formación en básica de mi colegio, muy cercana a la tecnología desde muy pronto. Tuvimos accesos a computadores muy rápido y ese deseo de saber se mezcló con esa técnica, con ese técnico que involucró conocer más y más y más. Entonces se vincularon dos elementos interesantes desde mi dinámica de infancia. ¿Qué fue lo que más te impactó al trabajar con inteligencia artificial desde esa mirada ética y humana que tú tenías? Yo tengo que agradecer mucho el acompañamiento desde mi doctorado. Cuando estoy en el tránsito ya de comenzar a postular mi tesis doctoral, teníamos una línea con mi director, pero comienza a aparecer, él es delegado de la UNESCO y comienzan a aparecer las primeras noticias, obviamente primero en Europa, sobre el surgimiento de esta nueva tecnología a finales del 22. Así que recibo un reto y es revisa, entra, juega, conoce y miramos si esa mejor va a ser tu línea de tesis doctoral. Efectivamente, entre febrero y marzo comenzó toda esta interacción en el 23 y era increíble, para mí era igual que cuando en su momento descubrí el computador, igual que como en su momento descubre uno un libro fascinante,
una ventana impresionante a todo lo que podíamos hacer. Así que decidimos tomar esa como la línea base y dentro del ejercicio, pues la mirada ética era el transversal perfecto entre la filosofía y esta nueva tecnología. ¿Y recuerdas algún momento clave donde sentiste que lo que hacías realmente podía cambiar el rumbo de la educación o la sociedad? Yo en varios de los momentos o las conferencias que he acompañado, siempre me hacen la referencia al respecto de la relación. Y cuando yo pienso por qué surge esa relación, es porque veo también el contexto de mis estudiantes. Cuando la tecnología, Heidegger siempre nos decía que el TEC está al servicio de los seres humanos, siempre va a estar, pero es que es el ser humano el que direcciona el sentido positivo o negativo de esa tecnología. Así que cuando yo veo a mis estudiantes ya inmersos en su smartphone, veo también las afectaciones que desde Internet se han ido dando, pero la técnica ha estado en nuestra historia necesariamente para los procesos de desarrollo. Nace la preocupación. ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Cómo vamos a lograr mediar? Porque me doy cuenta que con inteligencia artificial podemos emular, podemos recrear, podemos montar pantallas al respecto de lo que no es nuestro y puede ser presentado. Entonces ahí surge esa necesidad de repensar cómo no voy a perder lo que hoy se denomina detrimento cognitivo y cómo sí voy a ganar, cómo gano autonomía, cómo gano tiempo, pero cómo no pierdo mi identidad, cómo no pierdo ese sentido al respecto del espacio que la tecnología me está dando para que no me suplante, sino que me complemente y me potencie. Y eso solo es posible a través del pensamiento crítico. En una de las investigaciones que yo desarrollé, por allá en los años 2013 a 2015, evidenciamos un alto rango de pérdida de pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Así que nuestro papel desde la filosofía, en ese momento estaba yo en un programa de licenciatura en filosofía, fue comenzar a pensar estrategias. Y son cosas muy sencillas, son tan sencillas como que no te desayunes un cereal con azúcar, pero que lo habitual es justo esa falla que hacemos a nuestro cuerpo. Entonces mi preocupación estuvo, esta tecnología que es tan fuerte, que es tan genial para hacer tantas cosas, ¿cómo va a afectar el pensamiento crítico? Y ahí estuvo el disparador de trabajar el desarrollo ético. Genial. Bueno, me encanta todo lo que dices y con esa perspectiva yo creo que hay muy pocas mujeres que tengan esa base filosófica, ¿verdad? Junto con esa base tan distinta, ¿verdad? De la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial. Bueno, es un placer poder tenerte aquí en este programa. Estoy seguro de que nuestros oyentes están, vamos, deseando de seguir conociéndote porque tienes un perfil muy, muy interesante. Ahora queremos conocerte un poquito más en cuanto al tema, a tu papel como emprendedora, como empresaria. Vamos a pasar a la sección número 2 de nuestro programa. Sección 2. Finanzas sin filtro. Decisiones reales, conversaciones valientes y dinero con propósito. En tu empresa única asesoría de inteligencia artificial, estás liderando procesos de transformación educativa y jurídica desde la inteligencia artificial. Vamos a hablar de impacto real. ¿Cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial en educación no deshumanice, sino que potencie el talento humano? Mira, justamente ayer estábamos en un foro con los docentes de la universidad donde yo soy docente universitaria, la Fundación Universitaria Popayán, y allá estamos construyendo la unidad de inteligencia artificial. Y justo surgió una pregunta muy similar. El primer escenario de cambio, que es casi que natural en el ser humano, es el escenario del aprendizaje. Esa curiosidad que nos lleva a saber qué es, qué hace, cómo lo transito. Así que definitivamente la etapa inicial de toda esta apropiación, uso responsable, que es lo que se denomina la gobernanza de la IA, que está reglamentada así, obviamente de manera internacional como nacional, es poder generar espacios de formación y espacios de discusión.
Necesitamos procesar, aprender, tomar, comprender cómo funciona para llevar no solamente a esos otros que son nuestra responsabilidad como estudiantes, como familia, como amigos, sino también poder generar espacios legales de garantía de lo que necesitamos proteger. Uno de nuestros docentes decía ya, históricamente el exceso de libertad en la humanidad no ha sido un conducente legal óptimo, ha hecho todo lo contrario. Entonces, igual debe suceder con esta tecnología. Ya hay países que han sido muy fuertes en las limitaciones de uso, justo porque ellos piensan que desde esa iniciativa legal salvaguardan patrimonios que son absolutamente valiosos. Entonces, ahí es donde los seres humanos necesitamos comenzar a intervenir con el derecho. ¿Cómo lo reglamentamos? ¿Qué reglamentamos? ¿Cómo lo acompañamos? Y en algún momento tendremos que sancionarlo definitivamente. Entonces, eso es parte de lo que ha ido sucediendo estos años. No es fácil, hay países con gran avance, sobre todo europea, por el Parlamento Europeo y las enunciaciones desde la UNESCO que han tenido Colombia, que todavía falta por lo complejo también que implica esta tecnología. Es un pulpo que llega a todos los escenarios, así que eso también hace que el proceso de regulación sea un poco lento. ¿Y tú qué le dirías a quienes todavía creen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar? Sí. Mira que a mí me agradas porque son las enunciaciones preciso que hacen la mayoría de las personas. ¿Qué hacemos en Única Asesoría? Nosotros hacemos un acompañamiento primero desde el sensible, desde esa socioemocionalidad. Entienda, transite, comprenda los temores que es normal que usted tenga. Es absolutamente necesario que los evidencie. Vamos a vivirnos en una sociedad tipo robot, de Isaac Asimov, se espera considerando el vertiginoso avance de la tecnología. Hoy se está lanzando ChatGPT 5 y tiene impresionantes desarrollos que cada vez nos abrumas. Hemos pasado del texto, la imagen, al video en muy pocos meses y eso en términos tecnológicos puede significar décadas. Entonces, de lo que hacemos nosotros en este escenario es primero ese temor, para que hagamos lo que se denomina un panorama de riesgos. Conozcamos a tu empresa, a tu institución, a tu familia, cómo quieres que esta tecnología transite. Hagamos un escenario de dónde la usas y dónde no necesitas usarla. Es una técnica, yo no permanezco con una cuchara en la mano porque todo el tiempo quiero comer. No, la tecnología se usa cuando tiene que usarse. Y luego de eso establece unas reglas, establece unos controles. Eso es importante para que el proceso de esta gobernanza que tenemos, inclusive una gobernanza individual, cómo voy yo a estar vinculado con el escenario de la tecnología, nos permita crecer y no todo lo contrario. Y desde tu rol como Chief AI Officer y CEO, ¿cómo construyes estrategias responsables en sectores tan sensibles como el derecho o la educación? Cuando yo tomé la formación con Whitebox Project como oficial de cumplimiento legal de inteligencia artificial, yo fui la primera mujer realmente porque habíamos solamente 3 colombianos, pero los otros 2 eran hombres. Y mi interés estuvo justo en esta curiosidad que yo te menciono. Yo encontré su referencia en LinkedIn, que es la red que amo y donde me pueden encontrar con mayor énfasis. Y yo dije, qué interesante formarme, porque es que yo necesito, además de conocer, procesar, certificarme. Entonces comencé todos mis cursos de formación con OpenAI, con Harvard, con Google, y no podía estar de lado la parte ética y legal. Y esta empresa, Whitebox Project, lo ofreció muy bien. Cuando yo inicio mi formación, me doy cuenta de la envergadura legal que este escenario tiene, pero también de cómo mi empresa podía hacer un acompañamiento a las distintas instituciones. Entonces, por ejemplo, tú, desde tu escenario,
cómo transitas la inteligencia artificial y cómo quieres que eso no te afecte tu patrimonio. Porque resulta que ya hay reglamentaciones donde si tú creas con imágenes protegidas, si tú haces audios con rangos no adecuados, puede ser sancionado. Así que este escenario de lo que hace el oficial de cumplimiento legal es que es el eje articulador entre la tecnología externa y la construcción interna de cualquier tipo de organización. Va a ser un poco como el gestor de calidad en su momento, cuando en los años 2000 llegaron las normas de calidad. Y ya muchas reglamentaciones en los países exigen que exista el oficial de cumplimiento y un comité de ética de la inteligencia. Así que nosotros apoyamos y esa fue la formación. Hoy soy docente también de esta formación. Yo doy justamente el módulo de Gobernanza y Política UNESCO, porque ha sido un escenario maravilloso para que a nivel latinoamericano muchos ingenieros, muchos abogados, sobre todo, son las dos líneas más fuertes, se forman para fortalecer el proceso en sus empresas. Genial. Queremos conocer esa labor tuya como docente. Así que vamos a pasar a la sección número 3, que se llama Líderes que inspiran. Sección 3. Líderes que inspiran. Historias de superación, fuerza y transformación que dejan huella. Estás formando a nuevas generaciones desde Colombia hasta México y Panamá. Y has llevado tu conocimiento a universidades, organismos multilaterales y espacios de vanguardia. Hablemos de propósito. ¿Cómo inspiras a tus estudiantes y colegas a no temerle a la tecnología, sino a liderarla con sentido humano? Bueno, quiero decirte primero un poco por qué transito en la docencia. Antes que cualquier otro tipo de formación o acción o ocupación mía, yo siempre fui docente, no solamente porque el aula está en mi nombre, sino porque desde muy pequeña yo con mis hermanos jugaba a ser la profesora. Esa era una de mis dinámicas perfectas. Siempre me encantó interactuar con ellos y cuando decidí estudiar filosofía y letras precisamente fue por eso, porque quería ser docente, amo ser docente, soy docente por vocación con absoluta certeza. Y eso es lo que transforma en convertirte en maestro, porque ya no acompañas por un horario, ya no acompañas por un tema, ya no acompañas por un salario, sino que acompañas para la vida, mejorar la vida del otro y aprender de esa experiencia. Así que en el tránsito yo he tenido la gran bendición y ventaja de estar con niños preescolares hasta con mis estudiantes actuales de doctorado, todo el ciclo y la trayectoria vital. Entonces puedo entender las dinámicas y las experiencias de ellos. Cuando llega la tecnología, aquí hacen un ejercicio importante como sucedió cuando llegó los smartphones, cuando sucedió cuando llegaron los paquetes Office en términos de esta línea tecnológica. El acompañamiento es fundamental para que esa curiosidad y exploración pueda ser bien canalizada. Un grave problema que tenemos los seres humanos hoy y personas tan importantes como Marian Rojas Estapé lo enuncian en sus libros cuando nos mencionan esa dependencia tecnológica que nos ha quitado mucho de la pausa, de la necesidad de esperar, de pensar, de contemplar, diría Byung-Chul Han, que es tan importante para nosotros. Entonces comienzan a ver todas esas afectaciones sobre nuestro ecosistema socioemocional. No dormimos bien, tenemos ansiedad, se nos dispara la depresión, pero tiene que ver mucho también con el relacionamiento de esta tecnología. Así que mi primer escenario siempre será un escenario de sensibilización. Como cualquiera de estos recursos tecnológicos está transitando en la vida de cada uno, porque todos tenemos adicciones a lo que hacemos, nosotros bien sea por la interacción del trabajo y necesitamos que esa adicción sea canalizada a través de hábitos. Entonces, después de sensibilizar, yo comienzo a conocer cómo transita en sus vidas y cómo irla regulando, para que ahí sí veamos las funcionalidades operativas desde su rol, si es un niño, si es un pequeño de 5 o 6 años, pues todavía no debería tener acceso a la tecnología y hay que aconsejar a los padres
Si es un adolescente, pues cuáles son sus horas de regulación, cómo la quiere usar para que optimice su quehacer, pero también para que le dé descanso, confianza, que le dé escenarios de tranquilidad. Y si es un adulto que no nos absorba completamente el quehacer laboral, sino que le optimice sus tiempos a través de la automatización, que es un elemento fundamental, que tenga acceso, que conozca la tecnología considerando la democratización, pero sobre todo que la aprenda a regular. Entonces, porque nuestro centro de recompensas es estimulado completamente por el placer. Por eso un niño toma un pastel y no un brócoli. Y eso se preserva a lo largo de la vida. Así que también nosotros tenemos que educar nuestro cerebro para que esta y cualquier otra tecnología, porque te aseguro se nos vienen cambios significativos con todo el desarrollo de la ciencia cuántica, sean importantes de transitar de manera adecuada. Genial. Aquí en España también se hacen muchos de los centros educativos muchas actividades relacionadas con el buen uso y no el abuso de las redes sociales. Se le enseña todo tipo de ciberacoso, ¿no? Que se produce a través de las redes sociales y sobre todo eso en los niños a partir de los 10, 11, 12 años que ya tienen su primer teléfono propio, se hacen unas redes sociales falsificando la fecha de nacimiento porque sabemos que Instagram y TikTok, todo eso tienen que hacerse a partir de los 16 años, en fin. Entonces, hay que prevenir y hay mucha tela que cortar en ese aspecto con todo lo que tenemos actualmente a un paso de un clic, de una pantalla todo tan inmediato, esa respuesta, ¿no? tan rápida a todo y que hay que saber utilizarla de forma adecuada, tanto en los menores como en los adultos, ¿eh? Hay que también tener cuidado porque ese tipo de adicción a las tecnologías, a los videojuegos, a todo, no solamente está en los niños pequeños, sino también en los adultos, ¿no? Por toda la serotonina que produce nuestro cerebro, ¿no? Y dentro de este mundo donde hay tantos hombres, ¿no? ¿Qué significa para ti ser mujer en un campo dominado por hombres como la inteligencia artificial y la filosofía? Mira que eso me encanta porque es el que permite, acá en Colombia tenemos una sociedad de mujeres filósofas, o sea, acá se ha hecho una red donde podemos presentar nuestros desarrollos justo por lo que tú mencionas, porque si bien tenemos unos rankings de publicación, unas portales donde evidencia lo que somos, los portales no tienen una distinción de género, así que cuando se crea la Red Colombiana de Mujeres Filósofas, lo que se esperaba es que ante eventos como la Sociedad Colombiana de Filosofía pudiéramos hacer una evidencia de lo que construimos, de cuáles van siendo nuestras líneas y nuestras preocupaciones, porque eso es lo que hace un filósofo, hablar de lo que le preocupa, de lo que reflexiona. Así que ahí fue un primer escenario en donde se ve la importancia de... Yo creo que el género masculino se siente afortunado, porque nosotros entregamos una visión complementaria a su visión. Somos más sensibles para detectar eso que en términos informáticos es más algorítmico y menos evidenciable para ellos. Entonces, cuando uno comparte con ingenieros, por ejemplo, que me toca trabajar muchas veces en desarrollos de software, uno les da ese matiz un poco más sensible al respecto de lo que construyen desde su algoritmo. En esa iniciativa también les permite evaluar las interfaces, cómo se comunica ese sistema informático con el otro, con la comunidad, y también va la intervención de nuestra visión. Entonces, creo que esas ventajas entregadas genéticamente, formadas socialmente, se transitan en un diálogo con el masculino. Así que es una complementariedad, un desarrollo mediado únicamente por la mecánica masculina va a tener una forma de interactuar igual de válida, igual de impactante, pero distinta a la intervención de una mujer. Así que ahí es fundamental siempre la complementariedad. Yo tengo la ventaja como de dialogar muy bien
con los dos géneros y con los géneros que surjan más que todo porque tenemos esa capacidad discursiva de interactuar en distintos escenarios. Entonces aprendí bases de Python porque tenía que comprender la dinámica, el lenguaje en el que hablan los ingenieros y así yo también poder expresarme. Necesitaba yo procesar filosofía muy bien, filosofía antigua, moderna, porque mis compañeros filósofos eran densos en la filosofía clásica. Pero así también tú, una vez entras, vas poniendo tu semilla y con ella vas viendo tus frutos. Exactamente, ¿verdad? Hay que complementar la energía masculina con la energía femenina. ¿Qué retos crees tú que se enfrentan las universidades hoy ante el avance de la inteligencia artificial? Estamos viendo cosas muy significativas. Primero, el temor de los maestros a que si se reemplaza o no. Pero esta pregunta ya surgió antes cuando vino la virtualidad, cuando pasamos del escenario del aula física a los espacios de interacción virtual, vino la misma inquietud que tuve yo que transitarla por ahí en los años 2005, acá en Colombia 2006. Pero es también una necesidad, ese temor también conduce a la necesidad de cualificación. Definitivamente vamos a desescalar mucho de lo que hacemos o lo que se hace en la formación docente, sí. Acá hay universidades donde ya dan automáticamente que a veces no se enuncian. Y eso afecta económicamente familias, ¿no? Trasciende más allá. Entonces sí hay necesidad de cualificación y pronta siempre. Eso creo que es un aspecto importantísimo. Dos, creo que también es importante el que nosotros comencemos a ser creativos. Si bien uno de los riesgos de la tecnología es que nos puede aminorar la creatividad, eso es uno de los riesgos ya tipificados, si la sabemos usar también podemos ser gestores, entonces muchos estamos por eso creando empresas. Hoy tenemos nosotros un curso para abogados, donde les fundamentamos el uso de la herramienta de la inteligencia artificial, que lo transitaremos en toda Latinoamérica, porque el pool de expertos está de México, Perú, Chile, Colombia, entonces hay que formarse y eso obliga a que otros nos formemos para ser formadores de formadores. Entonces comenzamos a crear, podemos estar creando agentes de inteligencia artificial para optimizar los procesos judiciales. Eso quiere decir, ya tenemos desarrollos para crear documentos notariales, documentos procesales, para hacer revisión de contratos. Entonces, pasamos de una línea a otra, pero todo está mediado por la educación. Sin educación, el proceso de tránsito no va a desarrollarse. Y para poder educarte, tú sabes que lo primero es que tienes que entender cómo funciona y darte el panorama. Y eso es lo que hacemos en Única. Mira, esta es la visión de tú como profesional. Tengo asesorados, personas que están preocupadas justo por eso. Me dicen, ¿yo dónde puedo llegar con esta tecnología si pierdo lo que hoy se supone es lo que he alcanzado? Entonces creo que también es un reto al respecto de lo que podemos nosotros transitar. Y una persona inteligente siempre va a resolver. Muy bien. Y para terminar, si tuvieras que elegir un principio filosófico para guiar el desarrollo de la inteligencia artificial en el futuro, ¿cuál sería? Definitivamente me quedo con uno de mis autores favoritos, con Ben-Joon Han, este filósofo coreano. Yo diría que lo vertiginoso de la tecnología debe ser pausado con el arte de contemplar. De ese tiempo, así para como aprende, como corre, como automatiza, de ese tiempo para no hacer nada y disfrutar de la contemplación de no hacer nada. Porque ese equilibrio nos cambia de una sociedad del consumo en la que estamos envueltos a una sociedad. Genial. La doctora Paula Andrea, nos deja una reflexión poderosa. No basta con programar máquinas, hay también que reprogramar nuestra conciencia, que la tecnología puede ser una aliada o un riesgo, pero todo depende de la ética, el pensamiento y la humanidad que le pongamos detrás. Gracias, Paula, por recordarnos que el verdadero liderazgo no teme al futuro, lo construye con sabiduría, con educación y, por supuesto, con propósito. Esto fue Nexus On Air,
Yo soy Alejandra Rodríguez y nos escuchamos en el próximo episodio para seguir conectando ideas que transforman. Muchas gracias, Paula, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Alejandra, por ser líder en estos espacios de comunicación y de difusión que son tan importantes y necesarios. Gracias a ti. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, compártelo, escríbeme, únete a esta comunidad, porque Nexus no solo soy yo, Nexus somos todos los que creemos que podemos ir más lejos si vamos conectados. Gracias por estar aquí. Soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air.